Todas, soy al revés. Gracias. Buenas Gracias, noches. Noé. Soy Rebeca Torres. Soy terapeuta físico para la salud y el deporte. Ujú. Llevo desde el año 2002 ejerciendo esta profesión y desde el año 2024 a finales estoy con Super Patch teniendo muy buenas experiencias. Eh, Cuando yo fui a la primera conferencia que hubo aquí en la Ciudad de México, eh, ya conozco varios parches y son los que le he aplicado a una de mis hermanas que tiene una rotoescoliosis muy fuerte. Ese día que nos presentaron los parches, dije, voy a probarlo con mi hermana. Ella tenía un dolor en el glúteo izquierdo. Y llegando, se lo puse y al otro día ya amaneció sin dolor. Me llamó mucho la atención porque ya tenía un buen rato, aunque yo me dedico a las terapias físicas, pues que le ponía una cosa, que le ponía la otra y el dolor continuaba. Y simplemente con el parche Freedom, que es para el dolor, con eso tuvo y hasta la fecha no ha tenido problemas en esa zona. Entonces a mí me maravilla. El tema de hoy se llama neurotecnología, tecnología áptica y tecnología vibrotáctil. Oh, permítanme porque ahora yo ando aquí. Ahora resulta que no quiere caminar esto. Voy a volver a regresar, dejar de compartir porque aquí como que ya se pasmó esta presentación. Listo. Ah, ya. Empezamos con entender qué es la neurociencia. Es un conjunto de disciplinas que estudian la función, estructura, bioquímica del sistema nervioso y en forma especial el cerebro y sus redes neuronales desde el punto de vista celular, molecular, bioquímico y bioeléctrico. Bueno, aquí hay que entender que aunque estamos hablando de que estudia en forma particular el cerebro y sus redes neuronales, en realidad tenemos que tener conciencia que todo nuestro organismo está lleno de redes neuronales. Ahora, otro concepto es la neurotecnología, es la combinación de neurociencia con tecnología, permitiendo leer, interpretar y estimular la actividad cerebral y nos ayuda a entender el pensamiento, la conciencia y otras actividades importantes. Incluyen métodos y aparatos que pueden grabar las señales del cerebro o cambiar su actividad. La neurotecnología, junto con la neurociencia, la ingeniería, la informática y el análisis de datos que se conectan con nuestro sistema nervioso, diseñan tecnologías que comunican el cerebro de forma directa con el ser humano para fines de recuperación de salud, en la medicina de rehabilitación, con computadoras, sean para fines de diversión como juegos, uso de electrodomésticos, etc.
La neurotecnología emplea distintas técnicas para registrar la actividad del cerebro y estimula partes del mismo a voluntad, entre las que podemos destacar el electroencefalograma, que registra la actividad eléctrica mediante electrodos en el cuero cabelludo, útil para el diagnóstico de epilepsia, problemas de sueño, lesiones cerebrales, etc. Pues este estudio de electroencefalograma es el que nuestro creador de SuperPatch es el que empleó estudiando miles de electroencefalogramas. Y esos electroencefalogramas hizo que él encontrara diversos patrones o modelos que estaban relacionados, en este caso, con la esclerosis múltiple. Vio que varios electroencefalogramas con pacientes de esta enfermedad coincidían con diferentes puntos del cerebro. Y entonces allí nuestro creador, Jay Dhaliwal, hizo programas que estimularan esa parte del cerebro que él encontró en estos electroencefalogramas. De tal manera que él encontró modelos o patrones relacionados, en este caso, con la esclerosis múltiple, que es la que padecía su mamá. Hay otro estudio que se llama la resonancia magnética, que mide la actividad cerebral, detecta cambios en el flujo sanguíneo y el cerebro. Útil en el diagnóstico de enfermedades, monitorea tratamientos, examina tejidos blandos, órganos, cerebro y articulaciones. Hay otro estudio que se llama la espectrografía funcional de infrarrojo cercano. Es útil en la investigación neurológica, rehabilitación cognitiva, trastornos cerebrales y diagnóstico de tumores. Mide la actividad cerebral y la oxigenación sanguínea. No es invasiva y permite el movimiento. Hay otro estudio que implanta microagujas. Al introducir microagujas es invasiva. Se insertan minúsculos electrodos en la corteza cerebral para registrar la actividad eléctrica neuronal y estimula áreas cerebrales específicas con alta precisión. Hay aplicaciones diferentes con respecto a la neurotecnología. Por ejemplo, hay una cosa que se llama biofeedback neuronal, que utiliza el electroencefalograma o la espectrografía funcional en tiempo real y puede enseñar a alguien a controlar sus funciones nerviosas centrales como los latidos del corazón. Hay otra área que se llama neurofarmacología de nueva generación. Esta se enfoca a la cuestión conductual y molecular y busca comprender mejor el sistema nervioso y así desarrollar fármacos más eficaces. Hay otra aplicación que se llama neuroprótesis, que estos son capaces de suplir capacidades motoras, sensoriales o cognitivas dañadas como consecuencia de una lesión o enfermedad. Hay unas cosas que se llaman interfaces neuronales. Las interfaces cerebro-ordenador para rehabilitar funciones motoras y controlar dispositivos robóticos y asistir en la comunicación de personas paralizadas o con enfermedades neurodegenerativas. Fíjense que si ustedes han tenido oportunidad de tener su celular y
descargar los archivos que tienen a la computadora, van a ver que tiene lo que se llama una entrada USB. Esa es una interfase. Y el lugar donde introducimos esa USB para conectar a la computadora también se llama interfase. Entonces, eso nos hace conectar nuestro celular con nuestra computadora y de acuerdo a un programa, nosotros podemos descargar los archivos que tenemos en nuestro celular. Así hay interfaces o puertos de entrada en el cerebro. Y esos puertos de entrada utilizan estos puertas para que a través de unos sistemas robóticos puedan ayudar a las personas que estén paralizadas o con enfermedades neurodegenerativas. Hay implantes optogenéticos, que aquí es la combinación de la neurotecnología, genética y óptica, que permite activar o desactivar genes específicos en el tejido neuronal usando luz focalizada para prótesis oculares. Bueno, ¿por qué estamos estudiando todo este asunto? Pues porque nos interesa saber por qué funciona SuperPatch. Primero tenemos que tener bien entendido que el cerebro está dividido en varias áreas y cada área tiene una función específica para nuestras actividades diarias. ¿Por qué nos interesa saber? Porque la gente dice, bueno, ¿cómo es que funciona este SuperPatch? ¿Qué sustancia tiene? Al principio de esto, cuando entran médicos, sobre todo, dice, dime qué sustancia tiene, cómo es que funciona. Y se les hace increíble decirles que no contienen nada como una sustancia, como un químico o como una cuestión herbolaria, nada de eso. Entonces, aquí lo que nos interesa entender es que el cerebro tiene varias áreas y cada área tiene una función específica. Y esas áreas son las que el señor Jay Dallewall es el que creó una especie como de código de barras que estimulan esas partes del cerebro. Aquí tenemos la corteza cerebral que procesa la información sensorial y motora para la percepción, el pensamiento y el movimiento. Aquí en este dibujo tenemos que el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, la amígdala, una corteza entorhinal, el hipocampo. Aquí el hipocampo parece como un chile verde, ¿no? Y la amígdala allí como una cereza. Tenemos el lóbulo temporal, el cerebelo y bueno, infinidad de puntos que tienen una función. Por ejemplo, el hipocampo, que le digo que aquí aparece como un chile verde, es esencial para la memoria, el aprendizaje y tener la formación de nuevos recuerdos. Luego, la amígdala, que le digo que aquí parece como una cereza, aquí se estimulan las emociones, pero también es capaz de responder ante un estímulo. El cerebelo perfecciona nuestras acciones, habilidades motoras y el aprendizaje ante la práctica repetida. Hay otra que se llama
la corteza prefrontal, que generalmente está ahora sí que atrás de nuestra frente, y aquí es donde podemos tomar decisiones, establecer objetivos y planificar nuestras acciones. Hay otro punto que se llama el sistema límbico, que incluye la amígdala y el hipocampo. Y aquí el sistema límbico se usa para la motivación, el control de emociones, y aquí influye cómo nos sentimos y respondemos ante diferentes situaciones. O sea, quiero que les quede claro que cada parte del cerebro tiene una función. El cerebro tiene la capacidad de reorganizarse. Esto se conoce como neuroplasticidad. Básicamente, la neuroplasticidad es la capacidad de adaptarnos y de solucionar diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Eso es la neuroplasticidad, que al enfrentarnos ante una situación que no estamos acostumbrados a hacer, de pronto el cerebro empieza a crear nuevas rutas para poder resolver ese problema. Y yo les ponía el ejemplo de que vamos al trabajo y resulta que hay una marcha. Y entonces tenemos que bajarnos del micro o del autobús y resulta que está ahí bloqueada el Paseo de la Reforma y vamos a la calle de Hamburgo y resulta que no podemos avanzar. Y que a nosotros nos urge llegar al trabajo. ¿Qué hacemos? Pues vemos la manera de rodear el lugar y llegar a nuestro trabajo. Eso es la neuroplasticidad, las maneras de cómo solucionamos estos problemas que nos podemos enfrentar. Y entonces, por ejemplo, en este ejemplo que les digo, en una marcha nos están bloqueando, pues buscamos la manera de rodear y llegar a nuestro trabajo a través de otro lugar. Y entonces creamos otra ruta. Si a la próxima vez volvemos a encontrar ese bloqueo, ya aprendimos que hay otra manera de llegar a nuestro trabajo. Y entonces se crea otra ruta, otra carretera neuronal. Y así nos adaptamos al problema y creamos nuevas experiencias, y al adaptarnos mejoramos el tiempo, memorizamos y aprendemos muchas cosas. Eso es la neuroplasticidad, la capacidad de adaptarnos a solucionar un problema. Nuestro cerebro crea nuevas carreteras neuronales para resolver esa situación. Las neuronas se comunican a través de puntos de transmisión que se llaman sinapsis. Si ven este dibujo, aquí parecen como unas arañas y hay unos puntos de explosión. Esos puntos de explosión es la comunicación eléctrica que hace una neurona con otra neurona. Y esa transmisión se llama sinapsis. Y esos estímulos eléctricos crean sustancias que nos pueden influir en nuestro comportamiento. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama dopamina y surge en ese chispazo que hay entre una neurona con otra. Y esa dopamina nos ayuda a motivarnos y reforzar
nuevos comportamientos cuando vemos que nos es útil esa motivación. Hay otra sustancia que se llama serotonina. También esa sustancia se genera ante el estímulo y ese chispazo de comunicación que genera una neurona con otra. Y esta sustancia, en este caso la serotonina, ayuda a regular el sueño, a mejorar nuestro estado de ánimo y a que nos sintamos mejor. Hay otra sustancia que se llama acetilcolina, que sirve para aprender, para memorizar, para facilitar señales en el cerebro. Hay otra sustancia, le digo, con esos chispazos que se llama sinapsis. Hay una sustancia que se llama glutamato, que ayuda para el aprendizaje, la memoria y promueven el crecimiento de nuevas neuronas. Todo nuestro organismo está lleno de redes neuronales y por excelencia el sistema nervioso autónomo controla desde la mente los aspectos del cuerpo físico, desde el corazón, la respiración, el sueño, el dolor. Ahora, por nuestra condición de vida, esas redes se pueden dañar por enfermedad, por estrés, por algún accidente, por alguna lesión, por el medio ambiente, y entonces dejan de funcionar de manera óptima, de tal manera que demerita nuestra salud. Cuando hablamos de Superpatch y la tecnología que usa, generalmente se utiliza el término áptica y también se utiliza el término vibrotáctil o tecnología BTT. Áptica, en mínimas y reducidas, se refiere al sentido del tacto. La palabra áptica proviene del griego apto y se refiere a tocar o al sentido del tacto. Esta tecnología permite a los usuarios sentir y manipular objetos virtuales a través de vibraciones, fuerzas o movimientos. Simplemente piensen ustedes en su celular. ¿Cómo usamos el sentido del tacto allí al tocar la pantalla? Algo sucede con nuestros dedos y el celular nos da una respuesta. Estamos usando el sentido del tacto, pero también el celular tiene ciertos programas que influyen en su manera de responder y tenemos una respuesta, ¿no? Entonces, cualquier interacción entre la piel y un objeto o un ser implica que se está hablando de áptica o sentido del tacto. Superpatch tiene una misión clara: mejorar la calidad de vida a través de tecnología avanzada, sin medicamentos y no invasiva. Optimiza las funciones neurológicas y fisiológicas sin medicamentos ni procedimientos invasivos. Después de más de 20 años de rigurosa investigación en neurociencia aplicada, Superpatch ha creado una tecnología única basada en la neuromodulación táctil. Cada parche está integrado con un patrón o neurocódigo vibrotáctil tipo QR que al entrar en contacto con la piel estimula los mecanorreceptores cutáneos, enviando señales precisas
al sistema nervioso central. Y realmente tenemos que reflexionar que el sentido del tacto es muy poderoso. Simplemente yo no sé si a alguno de ustedes les ha dado algún calambre y hay una contractura. Pero si ustedes, vamos a suponer que tienen el zapato y algún calcetín y se lo quitan y pisan el frío del piso, ahí hay un estímulo con el frío y la piel que resulta que se nos quita el calambre. ¿Por qué? Porque allí sucedió una información entre el frío, la piel, el sistema nervioso y la contractura muscular. Así funciona el neurocódigo vibrotáctil tipo QR que envía señales precisas al sistema nervioso central. Esta interacción modifica funciones corporales a través de una manera notable. Los científicos David Julius y Arden Patapotian descubrieron los receptores celulares que nos permiten percibir la temperatura y el tacto, explicando cómo los estímulos físicos se convierten en impulsos nerviosos que facilitan la percepción y adaptación al mundo que nos rodea. Estos científicos estudiaron cómo nuestros cuerpos convierten las sensaciones físicas en mensajes eléctricos en el sistema nervioso a través de unas proteínas que se llaman canales iónicos. Por este descubrimiento recibieron el premio Nobel en medicina o fisiología. Cuando estamos hablando de canales iónicos, estamos hablando de señales eléctricas y la transmisión de señales eléctricas a través de las neuronas. Regulan el movimiento de iones necesarios para la contracción y relajación muscular. Recuerden que la contracción es como si cerráramos nuestro puño y la relajación es como si abriéramos nuestra mano. Entonces, así en nuestros tejidos musculares se cierran y se abren, pero dentro de la piel. Y esto ayuda a que se concentren los iones dentro y fuera de las células. Son proteínas de membrana celular que convierten las fuerzas mecánicas en señales eléctricas. Los canales iónicos actúan como poros selectivos que permiten el paso de iones específicos a través de la membrana celular. Al hablar de iones se refiere a grupos de átomos que tienen una carga eléctrica. De allí la importancia de tener una buena hidratación del organismo para recibir los beneficios de esta tecnología. Yo siempre recomiendo que cuando nos vayamos a aplicar estos parches también tomemos agua, de preferencia, si es posible, con un poquito de sal de grano o sal de mar, porque esa sal contiene minerales y hace que podamos tener una buena conexión eléctrica. Entonces, al tener esa buena conexión eléctrica, pues va a haber una mejor respuesta con los parches, super parches. Al hacer un zoom a nivel celular, imaginemos cada canal piezo como una puerta en la membrana celular. Esta puerta se abre y se cierra en respuesta a la presión. O sea, ¿cuál es la presión? Pues cuando estamos aplicando el parche, cuando lo estamos pegando, estamos aplicando una presión. Y esto permite el paso de los iones o moléculas de carga eléctrica.
y genera una señal eléctrica que viaja a través de las neuronas, generando la sensación del tacto. Cada superpatch tiene un diseño único de ranuras que al entrar en contacto con la piel crean un patrón específico de vibraciones. Estas son sutiles pero suficientes para activar los canales piezo 2 en las neuronas sensoriales como un lenguaje secreto entre los parches y nuestro sistema nervioso. Y vean, parece como una huella de nuestros dedos, pero si ustedes comparan un super patch con otro de diferente acción, son diferentes. La huella es diferente y cada huella digital tiene una respuesta. Una vez que las señales llegan al cerebro, activan las diferentes funciones como el equilibrio, la coordinación, la postura, el estado de ánimo, y un simple parche puede afectar diferentes procesos fisiológicos y psicológicos. Uno de los parches que nosotros recomendamos así de primera mano ante cualquier evento que se necesite resolver es el PIS, porque cuando tenemos un problema de salud, lo primero que nos genera es estrés. Estamos con el cortisol elevado, estamos en estado de alerta y lo primero que necesitamos es calmarnos. Entonces, ¿qué? Podemos emplear primero el PIS porque es un dispositivo especial para el estrés, para la ansiedad, para el nerviosismo. La tecnología descubierta por los premios Nobel de cómo la piel percibe una información, la interpreta y manda al cerebro, y es capaz de cambiar una actitud, un sentimiento y hasta un dolor físico. Aquí se ejerce la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro de ir aprendiendo nuevas conexiones. O sea, nuestro cerebro al tener algún impacto, por ejemplo, emocional, cuando nos ponemos en este caso el Super Patch Piece, de alguna manera nos va a hacer que nos calmemos, que tengamos un poco de paz. A mí me encanta decir que tuve una experiencia un poco fuerte. Yo llevo muchos años tratando de resolver este asunto de no ponerme nerviosa o cuando alguien me hace enojar. No soy de las personas que gritan y golpean y zapatean ni nada, sino de coraje a veces me pongo a llorar. Y en alguna ocasión una persona me hizo una jugarreta, tipo una traición, y ya me iba a poner a llorar de coraje y dije, este es el momento para a ver cómo funciona el PIS, porque es para el estrés, es para la ansiedad, que me lo pongo y a los 5 minutos yo ya estaba tranquila, nada de llorar, nada de tartamudear, nada de tener coraje, tranquila. Entonces, allí ya mi cerebro aprendió a responder de otra manera y entonces ya tengo una nueva conexión ante estos eventos que podrían ser catastróficos, ¿no? Y eso se llama la neuroplasticidad, que vamos aprendiendo nuevas maneras de resolver un problema. Jay Delaware y sus investigadoras toman en cuenta los descubrimientos de los premios Nobel y su experiencia en el mundo de la informática con los códigos de seguridad, encriptación de datos y crea códigos neuronales.
Primero por la necesidad de ayudar a su mamá, que padecía esclerosis múltiples, plasmando la información en unos calcetines en la planta del pie, cerca de los dedos, donde se mantenía la presión, y después crea los parches para resolver diversas situaciones. Pero originalmente eran unos calcetines. Pero para ver diferentes tipos de desequilibrios tendrían que usar diferentes calcetines, y no había la capacidad de abarcar el lugar, ¿no? Entonces crean los parches. ¿Qué problemas aborda Superpatch? Primero, el manejo del dolor. Tenemos para el manejo del dolor el parche Freedom, pero también ese dolor puede ser por un golpe, pero también podemos tener un dolor neuropático, así como cuando le duelen a uno la muela, ese es un tipo de dolor neuropático. Ahí tenemos otro tipo de parche, que es el parche Victory. Luego dice aquí que regula la percepción nociceptiva. Dice que la percepción nociceptiva es la capacidad de alertar al organismo de lesiones o agresiones externas que pueden causar dolor. Los nociceptores se encuentran en la piel, músculos y articulaciones y órganos internos. Bueno, ¿qué es esto de la percepción nociceptiva? Miren, cuando nosotros nos torcemos un pie, en primer lugar vamos caminando y como que perdemos el equilibrio y como que nos vamos a caer, y si nos llegamos a caer, ¿qué? Nos levantamos enseguida porque nos da pena que nos vean caídos. Pero nuestro organismo es sabio, porque ¿qué tal si tenemos fractura y nosotros queremos seguir caminando como si nada? ¿Qué hace nuestro organismo? Se inflama. ¿Qué hace nuestro organismo? Alerta de que hay algo que pasó en nuestro pie y empieza el dolor. Y si realmente tenemos una fractura, pues ya no podemos caminar. ¿Qué es eso? La percepción nociceptiva, que está alertando al cuerpo de que hubo una agresión y que tenemos que llevárnoslas con cuidado. Entonces, a veces hay personas que pierden esta percepción y ya no sienten. Por ejemplo, hay personas diabéticas que llegan a no sentir. Por eso cuando nosotros somos terapeutas, tenemos que hacerle una historia clínica y saber cuál es su condición de salud de esa persona. Porque, por ejemplo, si esa persona es diabética, tenemos que saber que la piel es sensible y que tengo que cuidar de no causarle ningún daño a la piel, porque la persona puede llegar a ya no sentir, y si no siente, le puedo crear algún trauma, por ejemplo, lo puede llegar a quemar porque la persona no siente. Entonces, Superpars trata de regular esa percepción nociceptiva. ¿Cómo lo hace? A través del Superpatch Liberty, que es el Superpatch por excelencia. Al regular la percepción nociceptiva, activa las vías inhibitorias descendentes del dolor, regulando la transmisión del dolor a la médula espinal. Entonces, el parche Liberty lo que hace es desinflamar, pero también alertar al sistema nervioso que tenemos que tener cuidado con ese problema de caída, que nos torcimos un pie, por ejemplo, ¿no? Hay una segunda función motora y del equilibrio de los superpatches. Mejora
la integración propioceptiva y el control postural. La integración propioceptiva es que se mejora la capacidad de saber dónde están las partes de nuestro cuerpo y cómo se mueven. Nos permite estar conscientes de nuestra postura y coordinar nuestros movimientos. Bueno, fíjese que esta capacidad de propiocepción luego se pierde, por ejemplo, en aquellas personas que tienen un evento vascular cerebral, porque sucedió algo aquí en el cerebro que bloquea esa capacidad de saber dónde está nuestro cuerpo. No sé si hayan tenido la experiencia de tratar a una persona que haya tenido un infarto cerebral, pero luego hay que enseñarles a mover sus manos, hay que enseñarles a saber dónde está su nariz, porque no tienen esa capacidad de saber dónde está su nariz, dónde están sus ojos. ¿Por qué? Porque hubo un traumatismo. ¿Qué pasa con el Super Patch? Liberty es maravilloso, que trata de que la persona recupere esa capacidad de equilibrio y que recupere esas condiciones musculoesqueléticas. ¿Qué otra cosa hace Super Patch? Reduce la fatiga y aumenta el rendimiento cognitivo. Bueno, tenemos dos parches que reducen la fatiga, que podría ser el Victory, que dijimos que sirve también para los dolores neuropáticos, pero también nos ayuda a activarnos, sobre todo las personas que hacen deporte, les ayuda a activarse, pero también a nosotros que no hacemos deporte y que andamos de flojonazos, y que luego nos alocamos un fin de semana y que nos ponemos a meternos al agua, a nadar y a correr y al otro día no nos podemos parar, para eso es el Victory, que reduce la fatiga y disminuye ese dolor muscular que luego a veces no queremos ni movernos. Para eso es Victory. Y otro que aumenta el rendimiento cognitivo es el conocimiento, pues tenemos dos parches, el Focus y también tenemos el Zen, que aumenta el rendimiento cognitivo, y en específico el Zen es como para que estés más pila, para concentrarte. Hay otro que dice, aumenta la capacidad de procesar información, comprender y utilizar el conocimiento adquirido. Incluye la forma en que las neuronas se comunican entre sí a través de las uniones llamadas sinapsis. Ya dijimos que la sinapsis es ese chispazo de eléctrico que hace una neurona con otra. Y en este caso, para comprender y utilizar el conocimiento, pues el focus, pero también el Super Patch Zen. Cuarto, regula el sueño y los procesos internos que se realizan en forma automática sin intervención consciente de la persona. Bueno, tenemos el Super Patch REM, que sirve para regular el sueño, pero también tenemos el Super Patch Peace, que a veces nos calma esos pensamientos que están ahí dándonos vueltas en la noche. Y a veces hay gente que simplemente con el puro pis logra dormirse. Pero si la persona está dándole vueltas a los pensamientos, sobre todo pensamientos negativos, entonces hay el parche Kikit, que se habla de los malos hábitos, pero también tenemos malos hábitos de pensar mal y darle vueltas a cosas negativas. Entonces también, sin usar el REM, que es especial para dormir, podemos encontrar paz tanto en el PIS como con el Kikit. Modula los tonos simpáticos y parasimpáticos. ¿Qué es el tono simpático?
es esa capacidad de nuestro organismo de estar en estado de alerta. Por ejemplo, aquí en mi colonia, no sé en la colonia de ustedes, pero en mi colonia el jueves pasado, hace 8 días, hubo una tromba de aire, tiró varios árboles y bloqueó varias calles, en fin. Entonces, ¿qué pasa ahora que escuchamos que llueve? No, tienes que estar en estado de alerta por fijarte si tiene las puertas de tu casa bien cerradas, porque viene el aire y se abren las puertas, digo, las ventanas solitas, ¿no? Es estar en un estado de alerta, pero también el organismo tiene un tono parasimpático que es volverse a la calma. Entonces, ¿qué hace Super Patch? Trata de el equilibrio entre estos sistemas en el estado de alerta y la calma. Y es necesario vivir en ese equilibrio para sobrevivir y funcionar de manera adecuada, para que los órganos funcionen eficazmente y se reduzca el riesgo de trastornos, enfermedades, manteniendo una armonía interna. Si nosotros vivimos todo el día en estado de alerta, es más fácil que nos enfermemos. Y hay muchas enfermedades que al estar en estado de alerta se baja el sistema inmune y, por ejemplo, una de las enfermedades por estar así, como en estado de alerta, es el herpes zóster, porque se baja el sistema inmune, porque estamos muy preocupados por algo, se baja el sistema inmune y entonces se activa un virus que traemos desde nuestra niñez, que es el virus de la varicela. ¿Y todo por qué? Por estar en estado de alerta y no hemos recuperado la calma. Entonces, ¿qué busca Super Patch? El equilibrio. Los Super Patch tienen varias ventajas. Tienen acción inmediata. Como lo que les platiqué de mi hermana, que llegando le puse el Super Patch Freedom y casi, ¿qué será? Como a los 10 minutos ya no tenía dolor. Aplicación invasiva. ¿Qué quiere decir? Como no tiene ninguna sustancia, pues no vas a tener alguna reacción secundaria adversa, como varias sustancias que algunas personas llegan a adquirir una alergia por aplicación de sustancias invasivas. Super Patch no tiene una aplicación no invasiva. Sin efectos adversos. Bueno, lo mismo decimos, que al no tener una sustancia, un químico, pues no va a tener efectos adversos. Sin medicamentos, lo mismo que dijimos, no tiene ningún tipo de medicamento, simplemente es ese modelo digital que está impreso en el Super Patch, la conexión con el cerebro, ese impacto eléctrico que ayuda a que haya una información a través del sistema neuronal, llega al cerebro y hace algo. Sin dispositivos eléctricos, pues no tenemos que conectarnos a algún cable de electricidad porque no hay necesidad. Solo modulación táctil en la práctica clínica diaria. Es así como se desarrolla la tecnología vibrotáctil de los SuperPar con Jay Dhaliwal y sus investigadores. Bueno, y ya dejo de... Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran opinar, no sé.
Estoy a sus órdenes.